Vamos a ver entonces, ¿sí?, que el conflicto es una oportunidad para aprender, como les decía, es algo propio a las relaciones humanas, es preciso aprender a intervenir en ellos. Si en lugar de evitarlos o luchar contra ellos, se enseña a los jóvenes a abordarlos, podemos convertirlos en una oportunidad para que aprendan a analizarlos y enfrentarlos. Fíjense, aquí dice algo bien importante, evitarlos, y tiene que ver con un concepto de paz negativo, ¿sí? A veces nosotros decimos, ay no, yo no quiero problemas, entonces como no quiero problemas, como quiero la paz, mejor no me llevo con nadie, no le hablo a mis vecinos, no convivo con nadie. Y de esta manera, ¿sí?, y de esta manera nosotros vamos a evitar los conflictos y que al final son conflictos que van a estar presentes, ¿sí? No podemos evitarlos, tenemos que enfrentarlos, ¿sí? Y el concepto de paz negativa, muchos de nosotros lo llevamos a la práctica, es decir, nos aislamos de las personas para no entrar en problemas. Después dice, ¿no?, resolver un conflicto por sí mismos, además de hacerles sentir satisfechos con el acuerdo, les dará más capacidades para resolver otros en el futuro. Aquí es importante también que nosotros retomemos algo que son habilidades para la vida, que son competencias, ¿sí? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha definido habilidades para la vida, la empatía y el autocuidado, ¿sí? La empatía, sencillamente, como nosotros lo hemos conocido, pues es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y el autocuidado, que implica que como seres humanos tenemos una primera responsabilidad, que somos nosotros. Cuando nosotros éramos pequeños, mamá, papá nos enseñaron algunas habilidades de autocuidado, ¿como cuáles? Pues nos enseñaron a lavarnos los dientes, nos enseñaron a bañarnos, ¿no? Nos enseñaron a peinarnos, ¿sí? Nos enseñaron a cortarnos las uñas, nos enseñaron a vestirnos, a no hablar con extraños. Y son habilidades que interiorizamos y que llevamos a la práctica, ¿sí? Pero después, como seres humanos, olvidamos seguir desarrollando esta habilidad de autocuidado, ¿sí? Y ese son considerados un grupo vulnerable precisamente porque están desinformados, ¿sí?, porque tienen apatía muchos de ellos, pero también porque muchos de ellos no se quieren, no se aceptan ni saben cuáles son sus habilidades. Entonces, de aquí la importancia que empecemos a desarrollar esta habilidad de autocuidado. Y aquí es vital la habilidad de la empatía en la mediación escolar, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? La Comisión de los Derechos Humanos, ¿sí?, hablando un poquito ya de esta violencia escolar, en el 2013 nos dice que el 40% de estudiantes de primaria y secundaria en México han sufrido casos de acoso escolar o bullying. Aquí es muy importante mencionar que cuando hablamos de violencia, estamos hablando de la violencia escolar que se genera de padres de familia hacia docentes, autoridades hacia docentes, docentes hacia alumnos, alumnos hacia docentes, ¿no?, hacia padres de familia. Es la relación, ¿verdad?, que se genera entre estos tres actores de la educación, pero la violencia que generan entre ellos. Cuando hablamos de acoso escolar o bullying, es la violencia que se genera entre los alumnos, ¿no?, entre iguales. Entonces, al final nuestros alumnos difícilmente saben acciones como, ¿sí?, ponerte un letrero en la espalda que dice patéame, es una situación de violencia, ¿sí? Acciones como esconderle la mochila al compañero, tirársela a la basura, es una acción de violencia. Apodos, el burlarte cuando se equivoca, ¿sí?, son acciones también de violencia, pero son acciones que ellos piensan que es algo normal en el aula. Entonces, la importancia de que ellos también se informen acerca de qué es esto del acoso escolar es fundamental, porque en esa medida entonces también se van a ir dando cuenta de que esas acciones que llevan a cabo cotidianamente no son normales, pero que además están afectando a otra persona, están afectando a un ser humano, ¿sí? Entonces, aquí viene la importancia de que ellos también estén informados. Se manifiestan como maltrato entre alumnas y alumnos, y consumo de sustancias nocivas entre los alumnos. Estas son se reproducen en el aula o en el plan.
padres de familia, docentes, estamos expuestos a esta violencia escolar, pues bueno, son conflictos que surgen, ¿sí? Pero estos conflictos se han solucionado mediante la violencia y por lo tanto se reproducen en alumnas. Hay, ¿sí?, maneras de resolver los conflictos y aquí entonces ya vamos a ir adentrándonos al tema que nos confiere el día de hoy. Resolución de conflictos. ¿De cuántas maneras podemos solucionar un conflicto? Pues bueno, existe la negociación, existe el arbitraje, existe la conciliación, la mediación, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es que podemos diferenciar cada una de ellas y por qué la mediación es la que nos conviene en el aula. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿sí?, es pues conceptualizar qué es resolución de conflictos y qué son estos medios. Pues bueno, es la exploración de los medios por los cuales los conflictos pueden solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia, pero la violencia en realidad solo es una de las numerosas respuestas posibles a un conflicto. Las resoluciones no violentas de conflictos se pueden aprender desacuerdos a nivel personal, comunitario, nacional, mundial o entre grupos, ¿sí? De ahí la importancia que nosotros sepamos a qué se refiere cada uno de estos, ¿sí?, de estas maneras para solucionar conflictos. Y aquí valdría la pena mencionar a un sociólogo, ¿sí?, que se llama Johan Galtung. Y fíjense, él nos dice, si usamos medios positivos y oportunos como la empatía, volvemos nuevamente a esa habilidad para la vida, la creatividad y la no violencia para la transformación de un conflicto, entonces el fin será igualmente o al menos potencialmente positivo y constructivo. Aquí hay otra dinámica que me gustaría compartirles también y es una dinámica que utilizo cuando estoy frente a un grupo porque necesitamos de grupos pequeños, ¿no? Esta dinámica se llama, ¿sí?, la lavadora, ¿sí? Y es una dinámica en la cual le pedimos a un alumno, primero lo hacemos de manera democrática, ¿sí?, a un alumno que se ponga de pie. El alumno que se quiera poner de pie va a decir su nombre y los demás vamos a decir cosas positivas de ese alumno, cosas buenas, ¿sí? Y les digo, bueno, ustedes me digan, es que él me cae bien porque me pasa la tarea, eso no es positivo, ¿sí? Entonces, al contrario. Entonces, la intención es que cada uno de los alumnos que se pone de pie se dé cuenta, ¿sí?, de la percepción que hay en los demás, que ellos tienen hacia los demás. Porque desafortunadamente, cuando nosotros escuchamos que hablan de nuestra persona, lo primero que escuchamos, que son cosas buenas o malas. Malas, ¿verdad? Ya hablaron de su apariencia, ya hablaron de cómo se comporta, ya hablaron de sus errores, pero jamás hablaron de sus habilidades. Entonces, esta dinámica sirve para que los chicos miren que hay otra percepción de las cosas, ¿sí? Que los chicos pueden mirar de manera positiva a los demás y que lo mejor de esto es que va a haber más beneficios. Porque al final les pregunto, a ver, los chicos que participaron, ¿cómo se sienten? No, pues es que se siente padrísimo saber que tus compañeros saben eso de ti, ¿no? O tienen esa idea de ti. Es que yo no sabía, ¿no?, que ellos pensaban que yo era buena para las matemáticas, ¿no? Es que yo no sabía que ellos pensaban que yo era muy bueno para el fútbol o para algún deporte, ¿sí? Y entonces se les sale una sonrisa y se ponen felices. Y la conclusión es, a ver, ¿ustedes creen que nosotros podríamos cambiar esas acciones que llevamos de hablar mal de los compañeros por algo positivo? ¿Ustedes ven que hay más beneficios cuando hablamos cosas positivas de los compañeros que cosas negativas? Y todos me dicen, no, pues sí, ¿sí? Digo, y si ustedes hacen esta dinámica, a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor ahora le toca a estos compañeros, a lo mejor ahora le toca a ellos, pues entonces seguramente va a haber una convivencia mejor en su aula, ¿no? Y entonces se quedan con un buen sabor de boca los chicos, pero además se quedan contentos, se quedan felices, ¿sí? Y lo mejor de todo, y la mejor paga que nosotros podemos tener es que ellos se acercan y nos dicen gracias. Gracias por dejar, ¿no?, que nosotros pudiéramos convivir de esta manera. Y es una dinámica que sirve muchísimo, porque entonces también los chicos, las chicas empiezan a convivir,
¿sí? Algunos nuevamente hacen sus grupitos, pero cuando los de acá empiezan a hablar de los de acá de manera positiva, entonces empiezan a acercarse a esas personas a las que jamás pensaron, ¿verdad?, que podían tener una convivencia positiva. Entonces, esta dinámica también es muy interesante. Vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre cada medio para solucionar conflictos, entre la negociación, el arbitraje, la conciliación y la mediación. Vamos a empezar con la negociación. Pues bueno, la negociación es un medio por el cual solamente dos personas tratan de resolver un conflicto, ¿sí? Es decir, cada uno de ellos va a buscar la manera de ganar, porque este es el enfoque de la negociación, ganar, ganar. Ninguno va a perder. Y es por eso que ambas partes van a platicarlo y van a llegar a un acuerdo para que ese enfoque se cumpla, para que ambos sí tengan beneficios en esta negociación, en ese conflicto. Pero sobre todo, que ambos están de acuerdo en esa solución. Es una solución que se va a buscar solamente entre dos personas, nada más, ¿sí? Las personas que se encuentran en el conflicto. Cuando hablamos de arbitraje, el arbitraje, pues bueno, las personas que se encuentran en este conflicto van a permitir que una persona, que es el árbitro, entre, ¿sí?, a este conflicto. Y este árbitro tiene el poder para imponer soluciones, ¿no? Fíjense, aun y cuando cada una de las partes, ¿sí?, pues dé sus argumentos de por qué quiere esto, de por qué quiere el otro, pues bueno, al finalizar el árbitro es quien va a decidir cuáles van a ser las soluciones y las personas involucradas pues van a aceptar esa solución, porque para ellos se sometieron a este medio que es el arbitraje, ¿no? Vamos a hablar de la conciliación. En la conciliación, ¿sí?, no es necesario que exista una tercera persona, aunque sí la va a haber, pero no está obligado así como en el arbitraje. En la conciliación, las partes van a buscar una solución, van a permitir que la tercera persona, que es el conciliador, pues dé algunas soluciones, pero no las puede imponer, ¿sí? Y entonces las personas que están involucradas en el conflicto pues van a platicarlo y van a ver si alguna de estas soluciones que dio el conciliador pues les beneficia a ambas partes. Es decir, a diferencia del arbitraje, el conciliador no puede imponer. Va a estar presente como figura, sí, de conciliador, pero solamente va a dar algunos medios para solucionar ese conflicto, algunas soluciones, perdón, y si las personas involucradas las aceptan, entonces se soluciona el conflicto. Y hablamos de la mediación. En la mediación hay una persona, ¿sí?, que va a estar presente. En este caso, el mediador es como un orientador. El mediador es el que los va a llevar, ¿sí?, de la mano para que las personas involucradas busquen una solución por sí solas. El mediador no va a dar soluciones como en la conciliación, ni va a imponer soluciones como en el arbitraje, ¿sí? El mediador solamente les va a ir haciendo preguntas, los va a ir llevando hasta el punto en el que ellos puedan encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, ¿sí? Pero aquí vale la pena hablar de algo bien importante. La mediación necesita a una persona, ¿sí?, que tenga ciertas habilidades para ser mediador. ¿Nosotros podríamos pensar el día de hoy que saliendo de aquí vamos a ser expertos en mediación? No. ¿Sí? Vamos a conocer la mediación como un medio para solucionar conflictos, pero necesitamos especializarnos, porque el mediador necesita tener habilidades específicas para poder llevar a las partes involucradas a encontrar una solución. Claro que en todo ese proceso no debe existir ningún tipo de violencia, ¿no? Es por eso que el mediador debe contar con ciertas habilidades para tranquilizar a ambas partes. Y entonces vamos a adentrarnos a la mediación escolar, ¿sí? La mediación escolar es un medio por el cual nosotros podemos solucionar conflictos no solamente entre alumnos, también entre docentes, ¿sí?, también entre padres de familia, también entre autoridades. Entonces es un medio que nos puede servir de muchísimo. Y esta mediación escolar pues surge en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es cuando se empieza a hablar de este medio para solucionar conflictos, precisamente porque se estaba también hablando de la paz, ¿no?, de cómo educar para la paz en las escuelas. Y es entonces que vamos a empezar a ver cuáles son los objetivos de la mediación escolar. ¿A qué se refiere? Pues bueno,
El objetivo de la mediación escolar es fomentar un cambio cultural en las escuelas que permitan tratar los conflictos de manera constructiva y positiva, para cuidar el ambiente y rendimiento escolar. Fomentar una cultura de paz para construir escuelas pacíficas, adecuando conceptos como valores, respeto, tolerancia, justicia e igualdad dentro de las aulas. Una acción que contribuye al mejoramiento de la convivencia humana, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la mediación escolar? Pues bueno, se da en el entorno escolar, como su nombre lo dice. Pueden participar alumnas, alumnos, padres de familia y madres de familia, docentes y personal administrativo. Soluciona conflictos. Existe una tercera persona que es el facilitador. Se busca un acuerdo que favorezca a ambas partes en el conflicto y se debe considerar un espacio específicamente dedicado a la mediación. Esto es muy importante, ¿sí? Debe existir un espacio que sea específicamente para la mediación, para el conflicto, para solucionar el conflicto. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir viendo en el proceso por qué es tan importante contar con este espacio, ¿sí? No podemos ocupar la biblioteca, que es en donde muchas veces hay jóvenes, ¿no? O van entrando jóvenes o docentes, otras personas, o la dirección, ¿no? No, necesitamos un espacio específico y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. ¿Cuáles son los principios de la mediación escolar? Pues bueno, es un proceso informal, en tanto que no hay procedimiento rigurosamente establecido para ello, ¿sí? Aunque puede requerir procedimientos formales, y ahorita vamos a ver también por qué, ahorita en el proceso. Es voluntario, no podemos obligar a un alumno, a un docente, a un padre de familia, ¿sí? A resolver su conflicto mediante la mediación si no lo quiere. El alumno, la alumna, el docente, el padre de familia, madre de familia debe estar convencido, ¿sí? Que realmente quiere solucionar este conflicto por este medio. Cooperativa. Como negociación asistida que es, las partes deben cooperar en la resolución de su conflicto. Recordemos que el mediador los va a orientar, los va a guiar para encontrar una solución, no les va a imponer ni les va a adivinar. Confidencial, los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las partes ni por el mediador, ¿sí? Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo mediante el cual se resuelve el conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las partes. El protagonista no es el mediador, el protagonista van a ser las partes que están involucradas, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Pues bueno, puede contribuir a resolver conflictos ayudando a las partes a encontrar una solución. El principio fundamental es que la mejor solución de cualquier conflicto es, por lo general, la que encuentran las personas involucradas, ¿sí? Ahorra tiempo, ahorra dinero y reduce el número de conflictos que generan tensiones en los espacios educativos. Con la mediación, las partes pueden resolver sus conflictos de manera más rápida y conveniente. Vamos entonces, ¿sí?, a ver cuándo la mediación no es posible, porque no siempre va a ser posible la mediación. Las partes no lo desean, sencillamente no tienen interés en resolverlo, sencillamente no quieren, ¿sí?, entrar a este proceso de mediación, entonces no es posible porque no los podemos obligar. Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo acordado. Ya hubo un proceso de mediación, ¿sí?, ya hubo acuerdos, pero no cumplió una de las partes o no cumplieron antes, ya no se puede volver al mismo proceso, ¿sí? Ahora hay que buscar otras instancias para solucionar este conflicto. No hay credibilidad ni confianza en el espacio de mediación, ¿sí? Es decir, no se encuentra con ese espacio específico para las personas y para el mediador. Se trata de hechos de notoria gravedad, ¿no? Por ejemplo, si fue un caso de una agresión física fuerte, ¿no?, pues es algo que ya no se puede mediar. A lo mejor lo lastimó, la lastimó. Cuando se trata de alguna situación de alguna agresión sexual, pues tampoco es algo que se pueda mediar, ¿no? Entonces, la mediación ya no da cabida en este tipo de problemáticas. Puede suceder que sean necesarias más de una sesión o que esta primera sesión tenga que ser interrumpida porque una de las partes no quiere realmente estar ahí, no cumple las normas, etc. Recordemos que sin voluntariedad no existe proceso de mediación escolar, pero vamos a ver ahorita ya en este proceso, en la práctica, cómo es que se va a ir dando todo esto. Bueno, pues bueno. Fases de la mediación. Estas fases de la mediación las vamos a ir viendo mediante un video, ¿sí? Este video nos va a ejemplificar cómo es que un mediador va a llevar a cabo este proceso, ¿sí? Y pues también nos va a decir cuáles son algunos obstáculos a los que se tiene que enfrentar. Primera fase, que es la apertura,
¿sí? Es decir, en esta primera fase nosotros vamos a, si el problema, a lo mejor si es un conflicto que ya lleva tiempo, que ya miramos que pues no se ha podido solucionar por ellos, que cada vez que se ven, ¿verdad?, hay alguna agresión, ¿no?, verbal, ¿sí?, o a lo mejor empujones, tratar de hablarlo de manera, ¿sí?, separada con cada uno. Esa es parte de la apertura. La fase 1, y ahorita la vamos a ver más. Fase 1, definir el problema. Fase 2, aclarar el problema. Y la fase 3, proponer y acordar soluciones. Apertura. ¿Cuáles son los objetivos? Ganar la confianza de las partes involucradas, ¿sí? Es decir, explicarles por qué es importante la mediación y cuáles son los beneficios que ellos van a tener de la mediación. Conseguir acuerdo para utilizar el proceso de la mediación. Disminuir la intensidad de las emociones negativas, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Introducción por parte del mediador, iniciar con la presentación. El mediador debe explicar cuál es su papel en este proceso, explicar el proceso y las reglas básicas, discutir las ventajas y confirmar la aceptación por ambas partes, ¿no? Es decir, de manera aislada hablar con cada una de las partes para decirles cuáles son los beneficios, cuáles son las reglas, ¿no?, cómo se va a llevar a cabo. Y por eso hablaba de las habilidades que debe tener el mediador, porque el mediador le debe transmitir esa confianza, ¿sí?, para que ellos puedan aceptar y entrar a este proceso de mediación. Papel del mediador, la fase 1, definir el problema, la bienvenida. Esta primera fase también es muy parecida a la apertura, porque nuevamente se repite cuál es el objetivo. Establecer un ambiente positivo, establecer las reglas básicas, ¿no? Nuevamente se repite lo mismo que ya se hizo en la apertura, pero ahora con ambos. Dar la bienvenida a las partes, establecer el objetivo de las sesiones, enunciar las reglas básicas y lograr el acuerdo de cada una de las partes, entre otras. Las reglas pueden ser no interrumpir, no insultarse, no usar apodos, ser sinceros y honestos. Al principio, dirigirse solamente al mediador, ¿sí? Objetivos de esta primera fase. Recoger información, entender las preocupaciones de cada una de las partes, conseguir un trabajo efectivo de grupo. Aun y cuando aquí dice recoger información, en esta primera fase que fue la apertura, también el mediador tiene que informarse acerca de cuál es el problema, cuál es el conflicto, ¿no? ¿Por qué ellos están inmersos en este conflicto? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es el procedimiento? Explicar cuál es su papel en este proceso, determinar quién hablará primero, preguntar a cada parte qué ocurrió y cómo le afectó eso, cómo se siente, repetir lo que dijo cada una de las partes. Y pues bueno, vamos a ver entonces el siguiente video que nos va a ejemplificar esta primera parte de la mediación. Buenas tardes, chicas, mucho gusto de verlas y gracias por haber venido. Quería contarles un poco primero de qué se trata la mediación. La mediación es un proceso voluntario. Ustedes las mandó las celadoras porque las vio que tenían dificultades entre ustedes, pero ahora, si ustedes quieren entrar al proceso y quieren permanecer en él, es una cuestión voluntaria de ustedes. Le quiero decir que yo voy a tratar de ser una tercera persona neutral. Si a ustedes les parece que yo dejo de ser neutral, es decir, que estoy a favor a uno o de otro, me avisan y yo voy a tratar de mantenerme neutral. Es un proceso confidencial, quiere decir que todo lo que se habla acá tiene que quedar acá. Antes que terminemos vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, si alguna quiere contar a alguien afuera, lograr el permiso de la otra, pero que lo que ocurre acá no ande por los pasillos de la escuela. También ustedes tienen el poder de decidir. Ustedes pueden amigarse, arreglar la situación o decidir que no les conviene o que no tienen ganas. Y eso lo tienen que hacer informadamente. Quiere decir que tienen que tener claro qué les conviene, qué está pasando y qué es lo que quiere cada uno de ustedes.
Mi función más que todo es ayudarlas a aclarar este conflicto que ustedes tienen y ver si podemos encontrar alguna solución. Pero si va a haber una solución, ustedes son las que deciden y nunca voy a decidir yo por ustedes. Vamos a tener reuniones conjuntas como la de ahora y puede ser que tenga reuniones separadas con cada una de ustedes. Se llaman campus esas reuniones. Igual cuando termina la reunión yo le voy a preguntar a cada una qué de lo dicho quiere que quede confidencial y que yo no le cuente a la otra persona. Toda esta cuestión de la confidencialidad es para asegurarle a cada una de ustedes que puede hablar libremente y que la otra no se va a enterar, porque a lo mejor hay cosas que en este momento que están con este conflicto no quiere una que se entere la otra. Entonces yo puedo enterarme, ver si las puedo ayudar, asesorarlas, pero si ustedes me dicen, esto Sara no quiero que lo cuentes, no lo voy a contar. ¿Sí? Si no lo dije, soy Sara Horovitz y trabajo en mediación hace mucho, me gusta mucho porque es un modo pacífico de resolver conflictos y eso me gusta mucho. ¿Quién de las dos quiere empezar? No sé, bueno, yo, contando el problema. Sí, contanos el problema y contame primero tu nombre y tu edad y en qué año están. Bueno, yo me llamo María Pía, tengo 16 años y estoy en cuarto año. Ajá. Y estamos ya a fin de año, pues Sí. estamos muy cerquita ya de terminar las clases. Claro, pasaríamos a quinto. Bueno, mi problema es que una vez yo le presté la carpeta a ella porque había que presentar las carpetas completas, todo, por fin de año, como siempre se pide. Y entonces ella no las tenía, qué sé yo, todas completas, y yo una vez que las presenté, dije, bueno, ya está, las usé, se las puedo prestar. Entonces tenía todo, las pruebas, los trabajos prácticos, todo perfecta. Y bueno, una vez se la presté, no sé si la presentó o qué sé yo, pero la cuestión es que dice que se le cayó y se le ensució y no sé qué le pasó, que no me la va a devolver. Entonces, eso es lo que yo reclamo, la irresponsabilidad de no devolverme algo que yo le presté en perfecto estado y no sé, ¿por qué no? Bueno, Parece ahora esto ya. te impacta mucho, parece dolorosa esta situación para vos. Y sí, porque yo soy de guardar las carpetas todos los años y me gasto durante el año para tenerla al día y perfecta para que al otro año me vuelva a servir y sacar cosas, qué sé yo, y de esta manera la pierdo y no sé, me molesta muchísimo. Además yo lo hago con mucha dedicación y me gusta tener todo al día, todo completo. Gracias, Pía. Le vamos a preguntar a Julia qué pasó. Que Contanos. primero que nada yo quiero que sepa que no lo hice a propósito de perder las carpetas porque no se me perdieron. El día que ella me las prestó fue un viernes, cuando salimos del colegio, llovía y yo estaba esperando el colectivo y se me cayó la carpeta y se cayó en un charco de agua y la carpeta se destrozó, no quedó rastros de la carpeta. Y yo no le podía devolver la carpeta así. ¿Qué hiciste? Yo fui y le conté a ella lo que pasaba. Pero la levantaste, La levanté para ver cómo estaba y estaba mojada, las hojas, la tinta ya se había ido de la hoja, no quedaba nada, era hoja destruida nada más. Y fui y le dije a ella que ¿cómo se llama? Que yo no le podía devolver la carpeta por lo que me había pasado. Se lo conté bien y ella se puso loca, que cómo me... Pero no fue una falta de responsabilidad, la carpeta se me cayó como se le pudo haber caído a cualquier persona, como se le pudo haber caído a ella. Yo le dije que me iba a encargar en pedirle la carpeta a alguien y fotocopiársela, pero ella pretende que yo se la copie toda y no, yo no tengo ganas de copiársela toda. Y sí, porque a mí no me sirve tener una fotocopia, porque, no sé, para guardarla, porque ya estoy organizada de una manera, no sé. Yo quiero los originales. Mi carpeta estaba prolija, toda perfecta, y en fotocopia ya se me compagina todo. Además, también dice que me la paga y no sé qué cosa, ¿no? Yo quiero la carpeta. ¿A vos cuál sería una buena solución para vos, Pía? Y que me la pase, me la copie, que le pida a alguien la carpeta y no sé, me la pase. ¿Se te ocurre alguna otra solución aparte de esa? Y no, realmente no. Y que bueno, que igual yo me quedaría un poco mal todavía porque ¿qué hago con las pruebas? Con todas las notas que tenía y que eran bárbaras, no sé qué solución puede haber. Lo que menos le pido es eso, que me pase
que se juegue un poco y pase la carpeta de alguien, la copie. Pero eso es de capricho, porque es lo mismo ¿Qué tener propones una... vos, Julia? A sacarle fotocopia, pagarle la carpeta no puede ser en realidad, porque le tengo que conseguir una carpeta buena y pasar la fotocopia, porque yo sabe ella tampoco que no tengo tiempo de pasarle una carpeta por un capricho de ella, porque tengo que pasar una carpeta para mí, porque necesito subir nota. Entonces, yo le estoy proponiendo que le fotocopio, como se diga, una carpeta de alguna compañera que tengamos que sea una alumna, pero copiársela no puedo, porque no tengo tiempo y aparte porque es un capricho de ella, porque es lo mismo, tengo una carpeta fotocopias y que yo se la pase, nada más que pierdo un poco más de tiempo. No, mira, lo que yo digo, está bien, es un capricho mío, pero si yo le presto algo en tales condiciones, lo menos que puede hacer es devolvérmelo como yo le pido. Ni siquiera, no sé, lo único que le pido es que la pase, está bien, es una pérdida de tiempo, pero yo le presté algo. Si a mí me prestan algo en tales condiciones, yo lo devuelvo igual. Y si le pasa algo, trato de compensar lo mejor posible para lo que el otro me pide. No sé si me explico Y bueno, bien. sí, pero ¿por esto qué yo lo no lo quieres? hice a propósito, quiero que entiendas No, esto. ya sé que no lo hiciste a propósito y eso yo no es lo que te discuto. Lo menos que Pero puedes me hacer estás hablando como que fue una falta de responsabilidad mía, se me cayó la carpeta, no es que yo estoy prestando algo, vos me estás prestando algo y yo no le tengo cuidado y la tiré porque no me importaba, no. Yo no la tiré, se me cayó Bien. la carpeta. Julia, permíteme preguntarle algo a Pía. Pía, si ella copiara la carpeta, ¿qué satisfacerías adentro? ¿Qué necesidad? ¿Qué sería lo distinto entre la fotocopia y que ella la copie a mano? ¿Cuál es la diferencia para vos? ¿En qué te beneficia que ella, en lugar de fotocopiar la de alguna compañera que tenga la carpeta bien, que hasta vos podés decidir y elegir, ella tenga que escribirla a mano? ¿Cuál es la diferencia para vos? Quisiera entenderte, no te pido que cambies de opinión, ¿sí? Sí. Solo quiero entender cuál es la diferencia entre tener para vos una carpeta escrita a mano por Julia o una carpeta fotocopiada por Julia que solo la va a pagar. Y la diferencia está en que a mí me parece mucho más prolijo tener una carpeta escrita por uno que una fotocopia. Una fotocopia me parece algo más desprolijo, más que desentona, porque, no sé, yo tengo todo así copiadito, el ¿Te costó tamaño, mucho todo. trabajo esa carpeta, Pía? Y ¿Vos sí. sos prolija, tenés las cosas bien? Claro, soy prolija y tengo todo al día y me costó muchísimo. Ajá. Está bien que fue durante el año y ahora lo que yo le pido es de un día para otro, que ni siquiera le doy tiempo, pero la cuestión es que yo quiero la carpeta copiada y no una fotocopia, porque bueno, para eso voy yo y le saco la fotocopia. Ajá. Y además, en parte también para que muestre un poco de interés en tratar de devolverme algo bien.